La siguiente ponente es Elena Sánchez Nogales, jefe del Servicio de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales de la Biblioteca Nacional de España. Nos va a exponer la difusión y reutilización del patrimonio cultural digital, experiencias y estrategias de la Biblioteca Nacional de España. Pues nada, te dejo. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, antes que nada, gracias, Elena, y a las compañeras que se han encargado de la organización y la gestión y todo. Estoy muy contenta de estar aquí, de traer aquí a la Biblioteca Nacional. Y me comentaba Elena cuando hablamos de participar, de que la Biblioteca Nacional estuviera hoy aquí, que le apetecía que contáramos los proyectos de reutilización que estamos emprendiendo ahora en el marco de un BN Lab que lanzamos hace muy poquito. Y a mí me gustaría, aunque llegaremos a eso, hablar también, me parece importante, del proceso que ha llevado a eso, como una institución como la Biblioteca Nacional, qué planteamientos, qué estrategias, qué reflexiones ha hecho para llegar a la situación que tenemos hoy y a las áreas de trabajo muy diferentes que tenemos hoy en servicios, en departamentos como en el servicio en el que yo trabajo, que es el de difusión de contenidos digitales, portales y redes sociales. Es larguísimo y horrible, pero forma parte además de una división de procesos y servicios digitales que es muy reciente en la historia de la Biblioteca Nacional, más de 300 años de historia, una institución que además identificada con el canon cultural, artístico, histórico y donde muchos procesos han pervivido muy estáticos y estables durante decenas de años, siglos. Entonces es un camino muy cortito comparado con la historia de la biblioteca, pero muy convulso y muy rápido. A mí me gusta mucho haber participado en ese proceso porque la Biblioteca Nacional ha cambiado mucho, yo creo, y ha trabajado mucho por ello. Aquí os conozco a algunos de vosotros y hemos hablado de esto, pero la verdad es que cuando voy a otros foros, hace poco estuve en uno de lingüistas y traductores, sí que es verdad que cuando te preguntan, ¿y tú en qué trabajas? Yo soy traductora. ¿Tú en qué trabajas? Yo en la Biblioteca Nacional. De verdad que la cara es... Uy. O sea, que todavía la imagen de la biblioteca... Yo comento con una amiga, digo, de repente me caen 20 años cuando digo a veces, de verdad, me siento mayor, muy mayor de repente. Entonces, esa imagen, quizás en el sector nuestro, ya conocemos que no es así realmente, o espero que pensemos eso todos, pero sí que fuera todavía cuesta, ¿eh? Es que nos ven así, o sea, de verdad que piensan que en nuestro trabajo en la biblioteca y que ese es el aspecto de los bibliotecarios y el ambiente y la solemnidad que se respira dentro de la sede de la Biblioteca Nacional y como institución y respecto a las estrategias de trabajo y los planteamientos en general. Y no, la biblioteca hace mucho que quiere cambiar eso. ¿Podría remontarme 300 años? No lo voy a hacer, pobrecillos vosotros, pero bueno, lo voy a hacer. Nació como Real Biblioteca Pública ya, en 1712. Y ese adjetivo pública la diferenció, eso no lo tenía ninguna otra biblioteca nacional que surgió en aquellos años. Entonces, durante las últimas 2-3 décadas, la biblioteca ha hecho mucho por integrar su actividad y contar su actividad y hacer que la sociedad viera como suyas las colecciones, el patrimonio que conserva y que participara también en el enriquecimiento de esas colecciones. Pero claro, el hito grande fue el proceso de digitalización de colecciones. Esto, que empezó como un medio de preservación, a finales de los años 90 ya se empezó a digitalizar la colección de hemeroteca, que era una de las más frágiles, pero también la más consultada. Y ya a finales de los 90 se empezó a digitalizar como medio de preservación.
Pero claro, hoy en día es la más consultada y millones de páginas se descargan cada día de hemeroteca digital. Yo siempre que hablo con investigadores lo tienen como una fuente de conocimiento tremenda, porque además, sobre lo que decía antes, nos identifican mucho con el canon literario, cultural, histórico, nuestras colecciones. Hay una relación sentimental muy estrecha del Beato, el Cid, los incunables, los manuscritos iluminados. En eso piensa la gente cuando hablamos de las colecciones de Biblioteca Nacional. Pero aquí está también, la prensa da mucha información sobre cómo se hablaba, cuál era el humor, el canon estético, la publicidad. Eso da muchísima información en muchísimas áreas de investigación y de descubrimiento de cómo éramos. Y después de hemeroteca, continuó hemeroteca, pero llegó el proyecto de digitalización masiva. Esto fue en 2008, que realmente hace nada. Y claro, fue gracias al apoyo de Telefónica. Sin un apoyo de ese tipo habría sido mucho más progresivo, pero gracias a un proyecto concreto se pudieron digitalizar muchos millones de páginas en poco tiempo. Esto, ahora vemos esto y decimos, bueno, es natural poder acceder a colecciones digitales, lo vemos como algo natural, ¿no? Poder entrar en Internet y consultar el Beato y los incunables, pero realmente tiene muchas implicaciones, ¿no? En la biblioteca transformó completamente la organización, se instauraron procesos que afectaban a todas las unidades y fue bastante convulso y acelerado además. Pero además, ahora mismo es el medio principal de acceso a las colecciones. 9 millones de páginas se descargan cada año de Biblioteca Digital Hispánica, que nosotros podamos ver. Nos permite además nuevas formas de cooperación europeana, todos conocemos, otras plataformas de conexión con otros fondos patrimoniales y otras colecciones de Europa e incluso de otros continentes. Biblioteca Digital del Patrimonio Americano, por ejemplo, intenta conectar las colecciones de bibliotecas nacionales y centros de documentación iberoamericanos con las europeas. O sea, que abre muchas posibilidades que todavía no hemos explotado por completo. Pero además, una reflexión interesante, volviendo otra vez a esa idea del canon, que me parece muy relevante, ¿qué digitalizar? Esa reflexión, tenemos 33 millones de piezas. No sé quién las ha contado, pero 33 millones de piezas oficialmente es lo que tenemos ahora. ¿Qué digitalizas? Esto obligó también no había para todo, evidentemente, ahora mismo hay 200 y pico mil títulos, pero te obliga a una reflexión sobre qué puede ser interesante, qué puede ser útil para la sociedad, para quién, para investigadores, para cualquiera que quiera descubrir su pasado, memoria, fondo patrimonial. Entonces, por supuesto, se digitalizó la colección valiosa, la colección es, que os digo, estrechamente identificada con la biblioteca, pero también efémera, o sea, esa colección que no nace con intención de perdurar en el tiempo, etiquetas publicitarias, cromos, recordatorios, ese tipo, postales, ese tipo de cosas, también se digitalizó. Fotografías, pues aquí, por ejemplo, una colección de estampas japonesas, carteles publicitarios. Esta selección para la digitalización y la puesta a disposición pública también obliga a esa reflexión sobre cuál es el canon cultural y a quién puede interesar y por qué poner a disposición pública qué. No sé si compartís esta idea, pero a mí me da mucho que pensar en realidad. Pero es que no solo Biblioteca Digital Hispánica, Hemeroteca Digital, que ya se han instalado y han supuesto procesos que ya perdurarán y se integrarán en la biblioteca y continuarán siempre en la medida que se pueda. Una vez se digitalizará más, otros años menos, pero ahí estarán. Sino que además ahora también archivamos la web española. El dominio.es se recolecta masivamente. También lo que se genera, el conocimiento que se genera en web también se recolecta y hay que preservarlo. Y también, en virtud o siguiendo la ley de depósito legal, la nueva,
también todo lo que se produce en formato electrónico también lo tiene que preservar, y eso abre, por supuesto, retos importantes respecto a preservación digital a largo plazo. Esta idea de también hay que poder acceder dentro de 1000 años a ese conocimiento. Entonces, es un reto ingente, inabarcable, y a veces da vértigo pensar qué camino seguir, pero la biblioteca está en ello. Y de nuevo, ¿qué es interesante y útil para quién? Hace poco salió una noticia en medios sobre el archivo de la web y el trabajo que está haciendo la biblioteca archivando conocimiento en Internet. Y este fue el titular, no sé si lo visteis, que a mí me hizo mucha gracia porque estaba yo a vueltas con esta idea. La Biblioteca Nacional está guardando memes. ¿Lo habéis visto? Bueno, fue todo el verano hablando de los memes y al principio decimos, madre mía, una entrevista de 2 horas y el titular es este, y solo se habló de los memes y solo querían entrevistas y querían preguntarnos, ¿pero cómo guardar el meme? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, te da que pensar, ¿por qué no? Pues se generó esta conversación que también me gustó mucho ver en redes y en los medios sobre, pues sí, los memes, igual que los recordatorios de comunión de hace unos años, ahora son objeto de estudio de historia social, pues a lo mejor en el futuro también le interesa a alguien hacer un estudio sobre eso como forma de comunicación, de expresión. Todo el verano hemos estado hablando de los memes. Y luego también hubo un proceso de digitalización masiva de audiovisuales que ha empezado la biblioteca, en el que se ha invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, ha costado mucho definir parámetros técnicos de preservación digital a largo plazo. Lo contamos y este es el titular. Porque también este tipo de materiales están incluidos en procesos de digitalización. Entonces se comenta como anécdota, pero esto es lo que le llama la atención a algún periodista y a muchas personas que leyeron este titular también y nos preguntaron después. Entonces es una reflexión que yo me hago, pero ahí está que hay que hacerse esta reflexión. Y bueno, estas son las colecciones de la biblioteca que crecen, como veis, en muchas direcciones, colecciones que la biblioteca tiene la obligación de preservar para siempre, que es duro decirlo, nos cae como una losa ese para siempre a veces, pero esa es la misión primera de la biblioteca. Contar lo que tenemos es también misión de la biblioteca. Contar, mostrarlo, compartirlo y dar acceso a lo que tenemos. En la biblioteca no tenemos la suerte, yo eso lo envidio mucho de los museos, de verdad. Esta es nuestra colección y vas y está allí en la pared o en las vitrinas. En la biblioteca hay alguna muestra, facsímiles cuando vas a la sede, pero realmente está en los depósitos, no es una colección que puedas mostrar. Entonces, la biblioteca, antes de estos proyectos masivos de digitalización, ya hacía programación cultural bastante intensa desde hace ya muchos años, exposiciones, talleres, encuentros. Se ha esforzado muchísimo por contar las colecciones, ya que no podía mostrarlas antes de la digitalización masiva. Se creaban productos nuevos que explicaban las colecciones, el valor, por ejemplo, aquí he traído una, pero hay muchísimas, sobre libros de viaje, el Departamento de Información Bibliográfica contextualizaba, daba más información sobre las colecciones, o sea que ya en los primeros inicios la web, se crearon productos web que querían contar las colecciones de distintas formas. Pero claro, luego llegaron los libros interactivos, el blog, las redes sociales sobre todo. Eso, yo cuando llegué a Biblioteca Digital en 2011, sí, 2011. Había digitalizado 50.000 títulos. Y claro, yo cuando vi que todo el trabajo que se estaba generando, que se estaba poniendo en marcha, decía, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Hay que contarlo, hay que contar que tenemos esto. A partir de esa fecha, 2011-2012, que de nuevo no hace nada, realmente a mí me parece que hace ya un mundo, pero tenemos que encontrar formas diferentes, no solo en la web y esperar a que vengan a la web a descubrir nuestros productos web y lo que queremos contarles, sino vamos a buscar otras formas de mostrar las colecciones. Ahí los libros interactivos fueron un hito importante porque esto fue en 2010,
esta versión del Quijote interactivo enriquecida con música de la información sobre la música de la época, la gastronomía de la época, la vestimenta, esta idea que ahora llamamos curación, enriquecimiento, este tipo de cosas, ya se intuía entonces, y además este proyecto fue un bombazo, perdóname la expresión, pero hoy en día todos, sobre todo en colegios, que eso fue también, nos dio que pensar y nos encendió una mecha ahí, porque hoy en día todavía muchos profesores vienen, pues yo uso el libro interactivo, aquel que sacasteis en 2010, para contar el Quijote en mi clase. Entonces, eso dijimos, tenemos que tratar de encontrar vías de contar nuestras colecciones, no solo en los medios que nos permiten, redes sociales, blog, nuestra web, sino ir al encuentro de sectores profesionales para los que puede ser relevante esto, pueden ayudarle de formas diferentes. Luego, por supuesto, blogs y redes sociales. Redes sociales supone ahora un área de trabajo importante, pero además en términos de impacto ciudadano, impacto social para la biblioteca ha sido muy importante. Hoy ya lo damos por hecho, bueno, que todas las instituciones tienen su red social, pero imaginad la biblioteca, además con esa, siempre revestida de esa solemnidad, de esa distancia a veces, por mucho que nosotros nos empeñáramos en derribar las barreras. Pero claro, las redes sociales nos permitían un impacto tremendo y además utilizar tonos y narrativas completamente diferentes a las que podíamos utilizar en productos web que íbamos publicando. Y ahí, por ejemplo, podemos difundir que la biblioteca pone a disposición, digitaliza y pone a disposición pública las obras de autores que entran en dominio público a principios de año. La biblioteca estudia a los autores de su catálogo que entran en dominio público y prepara la digitalización de sus obras más importantes con antelación para que ese año esté a disposición de todos. Eso lo podemos contar, y noticias como esa y acciones como esa tienen mucha importancia cuantitativa y cualitativa, como en términos de esta es nuestra misión y así queremos que todos accedáis y utilicéis esto cuanto antes. Pero también, esto lo pongo aquí porque al principio las cuentas de redes sociales de la biblioteca eran, pues eso, vamos a hablar de nuestras colecciones. Tenemos esta colección tan bonita y un día vimos que de Trending Topic estaba Lope de Vega y dijimos, espérate que está Lope de Vega de Trending Topic. Por una serie habían hablado de Lope de Vega. Esto no lo podemos desaprovechar. Entonces dijimos, mira, vamos a decir esto. Bueno, pues tantísima gente descubrió que teníamos obra de Lope de Vega en la Biblioteca Nacional que no os lo creeríais. Entonces, es otra forma entrar en conversaciones de público que está hablando de una serie y de repente descubre que la Biblioteca Nacional está ahí. Eso hemos ido creciendo en eso y además acostumbrándonos a ese tipo de narrativa. Otro hito importante, no sé si lo conocisteis, el Ministerio del Tiempo, a partir de una colaboración con series de televisión histórica. Esto vino de un capítulo de Isabel, en el que el avance del último capítulo vimos que la reina, así estaban avanzando, que la reina moría y estaba firmando el codicilo, la edición al testamento. Entonces dijimos, pero si eso lo tenemos nosotros, vamos a contarlo. Bueno, pues esto fue diciembre y aquel fue el documento más visto de todo el año, este codicilo de Isabel la Católica. Vimos ahí una oportunidad de conectar con comunidades que no desconocían ni la cuenta de la Biblioteca Nacional, ni la propia Biblioteca Nacional, ni qué hacían, ni sus colecciones. Y con Carlos preparábamos hilos de contenido y en vivo, durante la serie, nosotros tuiteábamos, este documento que estás consultando ahora es esto, esta expresión que han utilizado tiene su origen en esto y la primera documentación fue este libro que os mostramos. Era un trabajo duro porque estabas a las 11 de la noche, dale que te pegó, y tenías que preparar mucho con antelación, pero fue muy importante, sobre todo en cuanto a estrategia de
vamos a buscar en qué comunidades puede interesar. A la gente le gustó muchísimo, al público de la serie y a quien no veía la serie. La gente se repasaba los hilos después y lo contaba en clase, o sea que nos dio, fue mucho trabajo, pero nos dio muchas pistas y muy buena, tuvimos muy buen, iba a decir feedback, estaba buscando la palabra en español, pero no me sale. Buena recepción de muchos públicos diferentes. Y bueno, otras iniciativas simplemente de participación, que es una biblioteca para ti, que esto no siempre es mostrar colecciones, sino también fomentar el diálogo, la participación, el intercambio. Eso también es importante para nosotros. Y por qué no también el humor y buscar tonos diferentes, hablar de Star Wars, bueno, pues por qué no, o de conversaciones que entendemos los que estamos en Twitter, no sé si conocéis esto de Juan Valera, y bueno, porque hay que aprender a utilizar otras narrativas y otros tonos y yo creo que está bien y además me atrevo a decir que es algo muy sano para una institución como la Biblioteca Nacional. También redes lo hemos utilizado para hablar de la actividad, de la propia organización. Es importante involucrar porque este inicio así turbulento, vertiginoso de la digitalización, de los procesos digitales, de la difusión digital que hubo en la Biblioteca Nacional, en un principio fue difícil evitar que eso se viera como algo separado del resto de procesos de la biblioteca. Lo vamos a decir claro, decían, bueno, los de digital, ya están los de digital haciendo cosas raras, ¿no? Entonces, claro, fue un comienzo demasiado acelerado y era difícil integrarlo y que la propia organización lo viera como una oportunidad de difusión de su trabajo, de sus colecciones. Y en el último año hay muchas acciones, esta es una de ellas, pero muchas otras de trabajar esa cultura interna para que vean lo digital como una oportunidad, como un instrumento, no nada en absoluto separado. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo un plan de estrategia y lo llamamos estrategia digital, entre paréntesis, de la Biblioteca Nacional. Es la misma estrategia que tiene la Biblioteca Nacional en su plan estratégico habitual, pero mediante los ecosistemas y entornos digitales. Entonces, eso es importante, hacer ese trabajo dentro de la organización. Y esta fue una acción que tuvo mucho impacto, además, dentro y gustó mucho. Los propios trabajadores de la biblioteca respondían en 59 segundos. Fue la medida de presión cuando te decían, no, yo no quiero salir delante de una cámara, sí es un minutito. Pues al final conseguimos que muchos participaran y contaran su trabajo, contaran, por ejemplo, respondieran a preguntas como ¿hay que ser investigador para entrar en la Biblioteca Nacional? Preguntas habituales o confusiones que suele haber respecto a actividades de la biblioteca o a acceso y la verdad es que fue muy bien y es muy necesario. Y a partir de redes, además, se pueden generar cosas nuevas. El caso que os decía antes de autores que han pasado a dominio público, los que murieron en 1936, al repasar esa lista de autores y digitalizar su obra, eran muchísimos, por supuesto con el inicio de la Guerra Civil. Vimos que había muchos autores, sí, Lorca, murió en ese año también Maeztu, Valle Inclán, eran muy conocidos, pero había tantos autores que eran completamente desconocidos, que habían empezado sus carreras literarias, artísticas y habían sido asesinados. Entonces quisimos, vamos a contar esto también, cómo lo hacemos. No solo simplemente aquí está la obra digitalizada, sino vamos a hablar de su biografía, de su obra, por qué fue relevante, qué aportación tuvo en aquel momento para la vida cultural, literaria, científica incluso. Y entonces decidimos crear un portal de escritores en la ABNE con ese propósito. Y otra, por ejemplo, Día de las Escritoras, a partir de un acto de lectura de obra de autoras y de esta iniciativa que surgió eso como un acto presencial en asociación con mujeres editoras, tuvo tanto impacto en redes y en medios que hoy es un portal y se han sumado instituciones tanto de España como de fuera de España. Entonces son
y crean cosas nuevas, como este portal y como tantas otras cosas que han propuesto otras instituciones. O sea, que son iniciativas que creo que tienen mucho recorrido y que son formas relevantes y importantes de aprovechar las distintas narrativas y productos digitales y entornos digitales. Pero bueno, no solo queremos contar nosotros las colecciones, todo esto que os he venido diciendo, sino también, y por supuesto, que otros cuenten las colecciones. Esta idea, que parece obvia, es realmente importante y es una de las bases sobre las que se asientan los proyectos de reutilización, que otros cuenten cómo las colecciones pueden ser relevantes en su vida, en su trabajo, en su carrera profesional. Por supuesto, el área de la investigación es un entorno con el que la biblioteca ha tenido siempre relación. De hecho, y sigue pasando, se identifica la biblioteca con la investigación, ¿no? En la biblioteca solo hay investigadores, tienes que ser investigador para usar la biblioteca. Eso ha sido una idea habitual durante mucho tiempo. Pero la colaboración con el sector de la investigación sigue siendo muy intensa cada vez más y además muy fructífera y gracias a las nuevas herramientas y ecosistemas digitales. Ellos además ahora nos ayudan a desarrollar nuestras colecciones digitales. Sacamos propuestas, convocatorias de digitalización para grupos de investigación, grupos de estudio que necesitarían que digitalizáramos otra parte de nuestra colección que no está digitalizada. Y en eso estamos ahora, por ejemplo. O sea, que nos ayudan a desarrollar nuestras colecciones digitales y enriquecerlas. También les queremos dar voz, por ejemplo, en el blog de la BNE. Tenemos firmas invitadas que cuentan cómo las colecciones de la biblioteca les ayudan a avanzar en su tesis, a descubrir, a generar nuevo conocimiento. Y eso también ha ido muy bien. Es una propuesta que ha funcionado muy bien porque esto parte también de una obsesión. Yo nunca he atendido a usuarios en las salas, yo siempre he estado en la parte de procesos o en biblioteca digital. Entonces, mis compañeras que estaban en salas, yo iba y veía a los investigadores y le preguntaba a mis compañeras, pero pregúntale qué está estudiando aquí todo el día. Porque tenía una curiosidad terrible, pero que este hombre viene aquí desde hace 2 años, ¿qué está estudiando? ¿Qué está investigando? ¿Cómo le ayuda a venir y consultar tal y cual libro? Entonces, de esta inquietud, de que ya fue obsesión, porque yo quería saber qué estaban investigando, propusimos que lo contaran en el blog de la BNE. Yo pensaba que a lo mejor no querrían desvelar sus líneas de investigación, pero todo lo contrario, encantados de participar y contarlo. O sea que eso continúa y va muy bien. Y además les ponemos cara, les ponemos voz y ellos encantados con estos vídeos en el canal de YouTube. Pero además esta colaboración adquiere formas nuevas y muy interesantes en lo digital. Una muy paradigmática y representativa es el proyecto de cooperación con la Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Valencia. La Politécnica de Valencia lleva tiempo estudiando prototipos de transcripción automática de manuscritos y transcripción predictiva. No sé si habéis oído hablar de estos proyectos, pero claro, lo que es texto impreso se le pasa técnicas de reconocimiento óptico y con mayor o menor calidad y éxito, pero ahí está el texto para la búsqueda. Pero claro, los manuscritos es imposible y hay muchos proyectos, avanzan muy poco a poco, pero la Politécnica de Valencia ha hecho o ha trabajado mucho en esto. Lo pusimos en contacto a Politécnica de Valencia, que estaba trabajando en ello, la Autónoma de Barcelona, un grupo de investigación sobre Prolope, el Teatro del Siglo de Oro, con quien teníamos contacto, utilizaban nuestras colecciones, y un proyecto de generación de una base de datos sobre caligrafía, sobre manos, se llama manos teatrales del Siglo de Oro. Entonces, uniendo los dos proyectos, hacen ahora cooperación muy interesante para detectar mediante esas técnicas de reconocimiento de caligrafía, de manos de copistas y de autores, para atribuir obras a uno u otro autor. Consecuencia de eso, bueno, esto es largo, pero la consecuencia es que una obra, no sé si os acordáis, en 2010
se descubrió que una obra cuya autoría no estaba identificada en la Biblioteca Nacional resultó ser de Lope de Vega, y pocos meses después ya estaba siendo representada en teatros de Madrid como obra de Lope de Vega. Entonces fue un proyecto así muy completo, siempre se me ponen los pelos de punta cuando lo digo, de verdad, no es tontería, pero cuando lo veía en los carteles dices, qué proyecto más completo y bonito de cooperación. Entonces, en todo este camino hoy hablamos de reutilización, yo escucho por ahí reuse and remix, ¿no? Se habla de, esos son los términos que se emplean para la nueva estrategia de fomentar el uso del patrimonio y demás. Pero esto, cuando hemos estado haciendo curación de contenidos, marketing, redes sociales, también es, en cierto modo, reutilización. Buscamos nuevos usos, nuevos públicos y nuevas utilidades para el patrimonio que tenemos. En los años 2012-2013, además, cada vez se iban surgiendo más herramientas open source para avanzar en esto. Una, por ejemplo, era el Time Mapper, una herramienta libre de la Open Knowledge Foundation que permitía situar en una línea de tiempo y en un mapa colecciones. Entonces ahí se podían hacer líneas temáticas y narrativas interesantes sobre nuestras colecciones. Lo propusimos y la gente nos sugería más temas y más. Entonces era una forma de reutilización. Y también vino BEN Escolar. Os decía que el entorno escolar era un candidato perfecto para buscar nuevos usos del patrimonio y exploramos con BEN Escolar desde el enriquecimiento de metadatos. Añadimos a nuestros metadatos, esto fue un proyecto cerrado, breve, pero nos dio muchas pistas porque enriquecimos los recursos de biblioteca, nuestros metadatos, con otros de ontologías educativas, de manera que los profesores podían entrar, buscar por nivel, curso, asignatura, tema, qué recursos pueden ser interesantes para dar una clase de esto. Y salían pues este u otro. Y como idea, BEN Escolar tuvo mucho éxito y dijimos, esto lo tenemos que desarrollar en el futuro. Y por supuesto, Datos BNE, enriquecimiento de nuestros registros mediante modelización, conceptualización, busco a Óscar Corcho, sí, con un desarrollo inicial del grupo en el que trabaja Óscar, de la UPM, y con ese prototipo vimos que era el futuro del catálogo y el futuro y vimos la necesidad de repensar cómo se descubren y cómo se describen los recursos de una biblioteca nacional. Esto está en desarrollo y se enriquecieron. Y no quería insistir mucho, pensaba que él iba a avanzar, pero además, bueno, no sé si lo conocéis, pero además de modelizar los datos según FRBR y con salida en RDF, se añadieron fuentes externas, por ejemplo, Wikipedia, Divipedia, muchos datos que no proporciona nuestro catálogo. Y todo este proceso intuitivo de tenemos que buscar nuevos usos para nuestros recursos digitales, además tuvo otro hito importante desde el punto de vista institucional y normativo también, porque la ley de reutilización, la legislación sobre reutilización de la información del sector público venía avanzando desde 2007 ya, hace ya unos años, y todavía las instituciones creo que tenemos que hacer mucho por dar acceso y fomentar la reutilización de los datos, como dice la ley sobre reutilización de la información del sector público. Se había creado un catálogo de datos en el que la biblioteca iba volcando sus datos, pero, por cierto, hasta 2013 no se mencionaron a las bibliotecas, archivos y museos en esa legislación, pero en 2015 la biblioteca, en 2016, publicó su propio plan de reutilización de la información del sector público. Esto fue muy importante porque todas estas iniciativas que intuíamos que era el camino que podíamos seguir, ahora se estaban plasmando oficialmente. Además, como línea estratégica en el plan estratégico de 2015-2020 de la Biblioteca Nacional y como vía de reflexión y como área para buscar nuevas oportunidades. Con Red.es, ahí aparece Red.es, teníamos ya cooperación para digitalización desde
los inicios, nos ayudaron a digitalizar y a comprar equipos, pero en una de estas conversaciones les hablamos de esta línea. Tenemos muchas ideas para fomentar que esto no solo se digitalice, se cuente, sino además se utilice, se recree, la ciudadanía lo haga suyo y haga cosas nuevas. Habíamos acumulado muchas ideas sin presupuesto, eran ideas, y ahora con Red.es les pareció un proyecto interesante que encajaba en su línea de fomento del emprendimiento, de la economía digital, de apoyo al desarrollo digital, y firmamos un convenio con ellos muy importante. Así surgió nuestro Benelab. Y bueno, no tengo mucho tiempo, entonces tampoco me voy a alargar. Eran después de una fase de estrategia, productos, herramientas y comunidad. Voy a hacer un recorrido breve, pero algunos hitos que creo que son interesantes y nos han dado pistas buenas sobre hacia dónde orientar este trabajo. Primero, los principios. Este vídeo es así muy inspirador, pero resume, yo creo que bien, los principios sobre los que basa esta nueva estrategia, no solo un proyecto, sino una nueva estrategia de la Biblioteca Nacional. Os lo pongo. ¡Ay! Esta es la Biblioteca Nacional de España. Está aquí. Y aquí. Y aquí. También está aquí. Y aquí. Y aquí. Llevamos cientos de años custodiando el conocimiento en todos sus formatos. Somos conservadores, restauradores, archivistas y bibliotecarios. En este tiempo hemos ayudado a estudiosos e investigadores a aprovechar ese saber. Se han logrado grandes cosas gracias a nuestra labor. Pero el conocimiento es de todos. Somos todos creándolo. Y todos debemos poder acceder a él y hacerlo nuestro, recreándolo. Ese es ahora nuestro objetivo. Desde el año 2000 hemos digitalizado millones de páginas y seguimos a un ritmo de miles por día. Ese proceso está dando sus frutos. Miles de investigadores e interesados usan nuestras webs todos los días. Pero queremos que llegue a más lugares. Queremos que el conocimiento se convierta en mucho más, que mute, que abone y que haga brotar cosas nuevas, que esté en todas partes y que sea todo lo que hacemos. Que cualquiera pueda reutilizarlo para crear algo nuevo, porque así se crea cultura, tecnología y sociedad, porque así se crea una economía más fuerte. Así nos hacemos mejores. Este edificio era la Biblioteca Nacional. Ahora es solo su sede física. 300 años después estamos volviendo a construir un edificio. Pero esta vez está en todas partes y sus ladrillos son digitales. Los cimientos también son nuevos. Divulgar, fomentar la reutilización con recursos y herramientas digitales y ayudar a que nuevos públicos y comunidades aprovechen los miles de años de conocimiento que hemos sabido guardar. Puede parecer un edificio invisible, pero en realidad es el que más se va a ver. Porque en él estaremos todos. Resumen, yo de verdad me lo pongo cuando tengo un día malo, me lo pongo y digo, esto tiene este sentido y hacia esto vamos. Definida la estrategia, no solo con este vídeo, sino con mucha revisión de planteamientos y de áreas de trabajo, una parte importante es el trabajo con los datos. Hemos hablado antes con datos, he escuchado con mucho interés y empatía las charlas sobre metadatos y sobre datos abiertos, porque yo creo que es el verdadero punto fuerte de nuestro sector y que está todavía por explotar. Y es que es una fuente para la investigación, para la innovación tecnológica, para el emprendimiento, que todavía no alcanzamos, yo creo que muchas veces, a comprender, porque en qué pocos sectores hay este grado de normalización, de estudio, de exhaustividad a la hora de elaborar y producir datos, en pocos que yo conozca.
De hecho, además, hace poco fui a IFLA y allí hablan de bibliotecas, una nueva concepción de bibliotecas como servicios de datos, data services, y se habla de data librarians, de bibliotecarios de datos, o sea que es un camino que es bastante claro que hay que avanzar por ahí. La biblioteca lleva publicando datos, produciendo datos y dándolos en CC0, en dominio público, muchísimos años. Y el siguiente paso es fomentar que eso se use, que eso se saque provecho de eso. Por una parte, seguirá desarrollando datos BNE, como os decía antes, pero por otra parte estamos haciendo un estudio un poco gris, es duro, pero creemos que es importante, de recopilación de todos los datos que produce la biblioteca, no solo catálogos, directorios, estadísticas, actividades, todo eso son datos que pueden reutilizarse y, por supuesto, los textos de las propias obras de hemeroteca, eso para procesamiento de lenguaje natural, machine learning, inteligencia artificial y todos los nombres cool que se nos ocurran, tienen un potencial enorme. Yo en un foro estrictamente de informáticos y conocían estos datos y qué estábamos haciendo con ellos y me decían, esto tiene un potencial enorme, lo contáis poco y es verdad. Entonces estamos estudiando todo eso, generando nuevos conjuntos de datos y publicándolos en formatos reutilizables. JSON, CSV, tal, el catálogo datos BNE se proporciona en RDF, pero además segmentándolos y haciéndolos manejables, porque claro, un catálogo de no sé cuántos millones de registros es muy difícil de manejar. Pero en ello estamos avanzando, publicándolos en datos.gov, en CECAN, tendremos nuestra propia instalación de CECAN federada con datos.gov, con European Data Portal. Es un trabajo que es un poco un salto de fe, porque alguien los utilizará, pero lo que sí estamos intentando es tener un grupo de trabajo con agentes externos, potenciales reutilizadores, que nos guíen. ¿Esto así puesto en este CSV te parece que te va bien? ¿Con tus herramientas de tratamiento masivo de datos, de visualización, te va bien? Sí, no, esto mejor así, esto referénciamelo así. Eso es importante para tener una guía y ver si vas en la dirección correcta. Entonces, ahí estamos estamos trabajando muchísimo y esperando que eso dé su fruto. Y bueno, también un segundo bloque es mostrar qué podemos hacer con las colecciones digitales, porque tú puedes decir, mostrar este vídeo tan inspirador y decir, utiliza nuestras colecciones, ya, pero ¿cómo? ¿Qué se puede hacer? Entonces, hemos desarrollado en esta primera fase proyectos que muestran qué se puede hacer con las colecciones y con el conocimiento que guarda la Biblioteca Nacional. El juego filarmónico, por ejemplo, es una recreación digital que hizo una empresa estrictamente tecnológica se llamaba, de hecho, de un juego musical que estaba entre nuestras colecciones de música en partitura. Era un juego de dados que es muy popular en la aristocracia en el siglo XVIII. Y ellos nos propusieron hacer una recreación digital para entender, era una creación de un minueto a partir de no sé cuántos trillones de posibilidades, y eso ha tenido mucho éxito para entender el funcionamiento del juego, para conocer la colección de la biblioteca y además para contarlo en clase, hablando de historia de la música. Bueno, ha sido... Y por cierto, el código de desarrollo del juego filarmónico está publicado en GitHub, con licencia abierta y reutilizable, que eso también es importante. Todos los proyectos que desarrollemos, primero, siempre que podamos, no siempre que podamos, siempre es la primera opción, herramientas de código libre, software libre, y si hacemos desarrollos específicos, eso se publica como reutilizable para que otros puedan también utilizarlo. Eso es, en todas las licitaciones es un cambio de mentalidad importante. No hacemos desarrollos, yo creo que las instituciones hemos estado haciendo desarrollos cerrados que después nos cuesta mantener y que no son reutilizables, y eso es sencillo, pero lo pones como una condición en la licitación. Esto después, el código también es mío, no solo mío y de todos, no solo el producto. Otro proyecto también paradigmático de esta fase ha sido Chef BNE. Chef BNE era un proyecto pequeñito de 12 vídeos en los que chefs, investigadores, historiadores recreaban, interpretaban y hablaban de recetas de nuestras colecciones, que encontraban en nuestras colecciones. Y eso ha sido un proyecto bonito porque ponía en contacto a chefs, que es un sector profesional con el que nunca habíamos tenido contacto, y la Biblioteca Nacional. Esto os invito a entrar, no tengo mucho tiempo, pero
os invito a entrar y ver los vídeos y tuvo muchísimo impacto. En el New York Times, por ejemplo, contó este proyecto con mucho cariño y nos gustó mucho hacerlo, y además otras instituciones han seguido la estela y les ha parecido una idea interesante y han hecho proyectos similares o nos han ofrecido hacer proyectos similares. Proyectos como un videojuego, vinieron unos chicos y nos dijeron, vamos a hacer un videojuego. Y va a ser en un futuro distópico en el que ha desaparecido la cultura y de repente te encuentras en un instituto en el que estás destruyendo las colecciones de la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, presentárselo a la directora fue complicado, pero porque el juego comienza destruyendo las colecciones de la Biblioteca Nacional. La idea era que no se pudiera volver a repetir una historia de catástrofe, entonces había que destruir todo el pasado, y entonces es una aventura conversacional, elige tu propia aventura, súper bonita. Unos chicos jóvenes con mucha idea, además una reflexión muy bonita sobre el sentido de la preservación de la cultura y la memoria para el futuro. Esto lo sacaremos dentro de poco. Y no solo queremos mostrar qué se puede hacer, sino también dar las herramientas para que otros lo hagan. Eso es la segunda fase en la que estamos ahora, pero es quizás la más importante, claro. No solo hemos hecho libros interactivos, ahora damos la herramienta para que otros los hagan. Y ya un grupo de la UCM ha hecho libros interactivos muy bonitos, que de hecho lo comunicaremos esta semana. Una plataforma de crowdsourcing que sacaremos también dentro de poco para que sobre proyectos de etiquetado, georreferenciación, identificación de personas en álbumes con personas sin identificar, los usuarios nos ayuden a enriquecer nuestros registros. Aquí, por ejemplo, georreferenciando fotos o identificando a personas dentro de una página de hemeroteca. Benescolar también. Benescolar, lo que estamos desarrollando, esa idea que nos pareció que era un buen camino también para el uso en escuelas, y estamos catalogando con ontologías educativas más recursos de Biblioteca Nacional, de Biblioteca Digital, creando secuencias didácticas, talleres, vídeos sobre esos propios recursos, e incluso un entorno virtual de investigación para que investigadores que ya hoy trabajan exclusivamente en entornos virtuales, humanidades digitales, músicos que trabajan con herramientas exclusivamente digitales, tengan un espacio donde trabajar con herramientas de todo tipo, veis ahí, compartir y publicar sus trabajos. En definitiva, se trata de integrar comunicación, información, servicios no solo hacia el exterior, también hacia el interior. Os decía la importancia de integrarlo en la organización como forma de, mejorar y aumentar el impacto y el alcance de los trabajos que se hacen en la biblioteca. Eso es importante y requiere una labor de pedagogía, casi de capacitación, de formación dentro de la propia organización. Esto que hacemos podemos mejorarlo desde el inicio al producir los datos, y además tiene este sentido y yo creo que poco a poco va integrándose bien en la organización. Como os decía, es un proceso muy interesante, a mí me parece muy interesante, y más que una evolución yo lo veo como un proceso muy bonito de adaptación. Además, integrado en esta cultura lab, lo llamamos BeneLab, pero han surgido labs en muchos sectores diferentes, pero yo creo que todos tienen la misma idea de que parte de una actitud diferente respecto a cómo se genera y se distribuye el conocimiento en nuestro siglo, que supone enfoque colaborativo, supone una experimentación creativa, pero también crítica con la tecnología, supone interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y supone un enfoque democrático. Y creo que es el camino que además es una forma muy interesante para seguir haciendo que las instituciones de la cultura y la memoria sean relevantes y estén presentes en la sociedad. Muchas gracias.